Israel. Todo lo que estamos, todo lo que estamos presentando de las instituciones judías lo estamos refiriendo siempre al antiguo Israel. Algunas de esas cosas de la educación tienen que ver incluso con tiempo posterior al acontecimiento del cristianismo, pero, pero hay que ir conociendo porque todo eso afecta de alguna manera el texto bíblico. Entonces vamos a tratar de compartir un poco cómo funciona todo el tema de la educación en Israel. Para eso, quisiera que también, pues dejándonos iluminar por la misma palabra de Dios, pudiéramos iniciar esta noche con un texto de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 22, eh, un poco el testimonio de Pablo sobre lo que es su vida en el encuentro con Jesús, y allí nos narra lo que ha sido su formación. En el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles nos encontramos el siguiente texto. Hermanos israelitas y padres, escuchad la defensa que hago ahora ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron mayor silencio y continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Pero yendo de camino cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. Hasta aquí leemos el texto del testimonio de Pablo ante la comunidad de Jerusalén frente a lo que ha significado su proceso de encuentro con Jesús, el encuentro con la comunidad que precisamente es la que lo va a engendrar de alguna manera en la fe cristiana, todo lo que ocurre en esa narración después, si siguiéramos todo el texto con Ananías y todo lo que ocurre con una comunidad que engendra y que acompaña en la fe a este nuevo hijo. Pero iniciábamos fundamentalmente el texto con este testimonio de Pablo, justamente porque Pablo se siente orgulloso cuando presenta su testimonio diciendo de dónde viene, de dónde viene. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostráis hoy. Fíjense que Pablo empieza a dar este testimonio ante los judíos de Jerusalén e insiste en que él se educó en Jerusalén, en la escuela de Gamaliel. Por eso es importante que nosotros, cuando escuchamos ese tipo de expresiones, tratemos de entender a qué se está refiriendo con el tema escuela de Gamaliel, a los pies de Gamaliel. ¿Por qué en Jerusalén? ¿Y quién es Gamaliel? ¿Qué papel desempeña Gamaliel? Entonces voy a compartirles el tema entonces de la educación. Les comparto las diapositivas para ir presentando un poco lo que seguramente nosotros hoy podemos tomar
de la educación judía, algunos elementos nos pueden servir hoy también en el campo de nuestra formación, pero también en el campo que nosotros ejercemos con otros en la formación y acompañamiento de la fe. A ver si me amplía aquí la cosa. Listo. Bueno, entonces, para esta presentación de, del tema de la educación en Israel, me voy a servir fundamentalmente de la introducción de un libro que salió en la colección Quinta Conferencia como preparación a la conferencia de Aparecida, una colección de libros que publicó el CELAM, y hay uno que se llama El estilo pedagógico de Jesús Maestro. Es muy interesante, del profesor Arturo Bravo. Ahí en el capítulo de la introducción, Arturo Bravo nos comparte unos elementos que van a ayudar como a iluminar todo lo que él desarrolla en el libro, pero la introducción, digamos, nos da las luces para que podamos compartir en esta noche algunos elementos. Básicamente, cuando hablamos de la educación judía, nosotros tenemos que pensar en lo que ya hemos venido construyendo en los dos encuentros anteriores. La educación no se puede de ninguna manera desarraigar del ambiente familiar. Es fundamental lo que ocurre en la familia. El vínculo familiar, acuérdense con todo lo que ya indicamos de lo que significa la figura del padre, de los derechos, de las obligaciones que se tienen en familia, es fundamental la vida familiar. La vida familiar aquí es esencial. Y por eso, cuando nosotros estamos hablando de los ambientes que aparecen en el proceso de la educación, tenemos que hablar de tres ambientes fundamentales que se van a diferenciar cada uno en su especificidad. Una es la educación en la casa paterna. Otra es la educación en la sinagoga y otra la educación de la escuela, con todos los procesos que se van cumpliendo en cada uno de esos momentos. Vamos entonces a tratar de ir recorriendo algunos de esos elementos y a tratar de compartir un poco cómo se va viviendo ese proceso de formación. Acuérdense que veníamos hablando de la familia, dijimos qué es la familia, cómo se conforma la familia, luego hablamos del matrimonio, lo que va ocurriendo en la institución familiar, digamos, con los hijos va a ser fundamental. Acuérdense que hablábamos del papel incluso de la mujer y decíamos, cuando una mujer pues ha tenido un hijo varón, quedaba impura 40 días, luego realizaba su gesto de su baño ritual y podía reintegrarse a la vida cuando es una mujer la que nace 80 días. Pero hay un elemento importante y es que el hijo varón a los 8 días es circuncidado y con la circuncisión empieza de alguna manera un camino. La circuncisión se vuelve un elemento simbólico, simbólico, pero se vuelve una marca en el cuerpo para indicar la pertenencia al pueblo de la elección. Entonces piensen que ya desde niños han sido injertados, aún todavía sin el uso de razón, han sido injertados en una comunidad particular y en esa comunidad irán recibiendo e irán bebiendo permanentemente de lo que significa gustar los dones de salvación y sobre todo lo que significa experimentar al Dios que ha actuado en la historia. Porque recuerden siempre que para el pueblo judío va a ser fundamental el elemento de la memoria. Recuerda siempre la insistencia en el recordar. El verbo sacar hebreo es muy importante, recordar. Y aparecerá entonces en muchos elementos el memoriar, el zícaron. Entonces vamos a entrar en los ambientes o lugares de la educación. Ese primer ambiente, que es el ambiente de la casa paterna, como venimos diciendo, es un ambiente fundamental porque el niño que empieza una vida familiar va creciendo y no solamente escucha palabras, sino que fundamentalmente tiene la experiencia de familia.
tiene la experiencia paterna y tiene la experiencia materna. Entonces vamos a entrar un poco en lo que tiene que significar la educación en la casa paterna. Hay un elemento que es muy importante en el mundo hebreo antiguo y es un momento que, que se vuelve traumático, traumático para muchos, que es la separación de la madre a los 3 años. Lo que nosotros podemos llamar, no suena tan elegante, pero el destetar al niño. El niño se separa de su madre, deja de ser alimentado por el pecho de su madre a los 3 años. Fíjense entonces lo que va a significar un vínculo fundamental entre los pequeños con la madre, tanto el niño como la niña. Hay una cercanía grande con la madre. La madre no solamente es la que le brinda ahora la seguridad y el alimento, sino que la madre acompaña ese proceso también con el testimonio de la oración, por ejemplo. La madre pronuncia oraciones, cuenta historias. La madre transmite de alguna manera la fe a esos pequeños a través de los juegos, a través de las historias, a través incluso del compartir con ellos en el día a día en la casa, pero también cuando los está alimentando les habla, les canta. Los niños empiezan a escuchar todo lo que tiene que ver con la fe hebrea de labios de su madre, que en la antigüedad seguramente no eran mujeres muy formadas, lo vamos a ver, hay solo algunos ambientes externos donde tuvieron algunas prácticas, pero en general las madres aprendían de memoria la historia sagrada para contarla, aprendían de memoria los cantos, aprendían de memoria las oraciones y empezaban a repetirlas a los niños y a irlos formando siempre en lo que tenía que ser en términos nuestros, el temor del Señor. Entrar con ellos en un camino que se volvía como un itinerario permanente de encuentro con el Señor, pero a través, fundamentalmente en los primeros años, de la experiencia materna. Ahora, la familia empieza a marcar un papel fundamental porque llegará el momento en el cual los niños tengan que separarse de su madre a los 3 años y los niños, los varones, empiecen a tener un apego más grande del padre. El niño empieza a acompañar al padre en sus movimientos, empieza a acompañar al padre incluso al mundo del trabajo, ve trabajar a su papá e incluso muchas veces juega cerca del trabajo de su padre, pero su padre también en medio del trabajo va transmitiendo la fe. Su padre seguramente en el caminar del día interrumpe su jornada de trabajo para las oraciones que realizan en el día los judíos y el niño ve a su padre orar y su padre le cuenta cosas de la fe y su padre le transmite elementos, elementos de la fe que van a ser fundamentales. Entonces el niño empieza no solamente a ver la responsabilidad del padre fuera de la casa, sino que la niña también empieza a conocer el mundo más cercano de su madre como esposa, como mamá, como de alguna manera la responsable de llevar muchos elementos de la casa, porque muchos padres de familia partían de sus casas durante toda la semana a las ciudades grandes cercanas y permanecían fuera durante toda la semana y regresaban quizás el viernes para poder celebrar ya desde la tarde el Shabbat con su familia y compartir en familia el día del Señor, el Shabbat, y poder entonces estar allí compartiendo ya y celebrando la fe en familia. Pero los padres de familia, muchísimos, tenían que salir de los pequeños pueblitos a las ciudades grandes, como seguramente muchas veces debió haber salido José a la ciudad de Séforis, que era la capital de Galilea, donde había más posibilidades de trabajo y donde habían muchos elementos
que podían posibilitar el sustento para la familia. Luego, entonces, no tenemos una posición uniforme, porque una cosa es cómo el judaísmo se desarrolla dentro de Israel, otra es cómo se vive fuera de Israel. Incluso nosotros tenemos testimonio en la historia de Susana, en el libro de Daniel, que se nos dice que Susana fue educada según la ley de Moisés. Eso nos da a pensar que en el judaísmo helenista, es decir, el judaísmo que había crecido en otros ambientes externos al territorio de Israel, habían unas prácticas muy distintas donde quizás las mujeres también entraron en un ambiente de formación distinto al que se tenía dentro de Israel. Pero también conocemos testimonios del judaísmo que se desarrolla en Egipto y de manera particular en una comunidad que se vuelve fundamental para la historia nuestra como cristianos, que es la comunidad de los terapeutas, de la que San Atanasio incluso dirá en su momento que es el origen del monacato cristiano. Para San Atanasio, las costumbres y los modos de vida de los terapeutas al llevar un hábito, al llevar todos su cabeza cubierta, al llevar siempre un estilo de vida comunitario, al tener ya estos terapeutas como los esenios también, el voto de pobreza, castidad y obediencia, se fueron desarrollando muchos elementos. Pero una cosa muy particular es que allí entre los terapeutas no se hizo discriminación entre hombres y mujeres para la educación en torno a la Torá, en torno a la formación de la ley del Señor. Allí también las mujeres podían participar del estudio de la Torá. Y como vamos a ver, si en la sinagoga se aprendían muchas cosas y en el ambiente de escuela se aprende también a leer y a escribir, en el ambiente general de Israel las mujeres no participaban de esa formación, pero fuera de Israel sí. Otros tipos de judaísmo externos tuvieron otras costumbres distintas. El segundo ambiente de formación es la sinagoga. Vamos a recordar algunos elementos que puede que sepamos, pero es bueno recordarlos. Recuerden que la sinagoga no es tan antigua en Israel. La sinagoga surge precisamente por una ausencia, surge por la ausencia del templo. Cuando el templo de Jerusalén es destruido por Nabucodonosor y sus tropas en el año 587, 586 antes de Cristo, y el pueblo de Israel experimenta ese que será su segundo exilio del sur y pierden todo lo institucional, les queda siempre la pregunta de cómo preservar la fe hebrea en medio de tantas circunstancias nuevas. Piensen un pueblo que se ha ido a Babilonia, ¿cómo puede preservar la fe hebrea cuando llegan a un sitio donde ya no se habla hebreo? ¿Cómo preservar la fe hebrea cuando no tienen escrituras todavía? No hay, no estaba escrita la Torá, por ejemplo, que era quizás para nosotros hoy el testimonio más fuerte de la religión judía. No la tenían escrita todavía. Quizás solamente cuando van al exilio hay una forma primitiva de lo que va a ser el Deuteronomio, como se va a desarrollar más tarde. Y aparecerán algunas pequeñas fuentes que finalmente se irán juntando del norte y del sur y que luego darán forma al Pentateuco, pero la Torá no existía todavía como la tenemos hoy. Entonces no tenemos grandes textos bíblicos de antes del exilio como para decir hay un gran cúmulo de escritura. ¿Cómo conservar la fe hebrea? ¿Cómo conservar la fe hebrea en un pueblo con otras costumbres? ¿Cómo lograr aquello del Salmo? ¿Cómo lograr no olvidarme de ti, Jerusalén? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. ¿Cómo lograr que no se olviden de Jerusalén si estos niños que llegaron al exilio ya no recuerdan Jerusalén? ¿Cómo lograr que no se olviden de Jerusalén, de las oraciones, de la experiencia hebrea, si ya no hay manera?
La única posibilidad es que se empiecen a reunir, que empiecen a encontrar una casa que se vuelva un sitio común donde haya instrucción, donde puedan compartir y recordar lo que pasaba en Israel, donde se cuenten las historias, donde se narre la historia sagrada, donde se vaya transmitiendo de alguna manera y fortaleciendo la fe hebrea. En ese sentido, muy seguramente, aunque los historiadores de Israel no se ponen de acuerdo todos si es en el exilio o inmediatamente después del exilio, pero muy seguramente el exilio trajo la necesidad de lo que se llamaron las Bet HaKnesset, las casas de la reunión. Esas casas de la reunión que hacían que el pueblo, la comunidad se encontrara para no olvidar la fe. Y en ese sentido, conocemos por el libro de Esdras que el rey Artajerjes le ha pedido al sacerdote Esdras que organice a todo el pueblo en torno a la Torá. Es decir, fíjense, poco a poco nosotros sabemos que para la época de Esdras y de Nehemías, la Torá se le presenta a Israel como una especie de constitución política y casi que se les va a decir, quien quiera ser judío, venga firme su adhesión al pueblo, no basta simplemente el gesto ya de la circuncisión, sino adherirse a las escrituras. Entonces empieza a jugar un papel muy importante la Torá, formar en la sinagoga, sobre todo a los niños, empieza a contárseles, empieza a formarse a los niños, pero también a los adultos hay que recordarles las historias. En los adultos hay que hacerles entender que la palabra transmitida no es simplemente una historia que va pasando de generación en generación, sino que es la encarnación misma de Dios en esa palabra que acontece en la historia de un pueblo. El tercer ambiente es el ambiente de la escuela. Aquí ya vamos a tener que detenernos un poco más porque vamos a tener que empezar a entender qué es lo que está sucediendo en ese ambiente escolar. Y aquí nos tenemos que devolver de manera particular a la época sapiencial, a la época de los libros sapienciales. En Israel, en Israel se empiezan a copiar modelos que ya otros pueblos tenían. De manera particular, por ejemplo, los egipcios habían establecido como unas escuelas de sabiduría que también en Mesopotamia se tuvieron y que estos hebreos aprenderán cuando vayan al exilio de Babilonia, que son muy importantes las cosas que suceden en el ambiente de escuela. Pero ya desde antes Israel empieza a beber de las costumbres que hay alrededor. Es que todo lo que estaba ocurriendo entre sus vecinos en el ambiente escolar terminó afectando a Israel y terminó regalándole la posibilidad de entender cuál era el objetivo fundamental de la educación. Porque el objetivo fundamental de la educación no era acumular conocimientos. El objetivo fundamental de la educación, entendieron los judíos, por ejemplo, tomando de los egipcios, era descubrir las leyes del universo que Dios había dejado plasmadas en el entorno. O sea, ser sabio era poder descubrir cuál es la ley que Dios ha puesto en la naturaleza para que todo se pueda desarrollar. Entonces, educarse, fíjense, empieza a ser no un llenarse de conocimientos, sino un escudriñar, digamos, como los trazos de Dios en la creación. Piensen lo importante que es hoy cuando estamos insistiendo tanto en este tema de la casa común y en el tema de la teología y la ecoteología y todos esos elementos, como desde el comienzo era muy importante entender que Dios había puesto unas leyes en la naturaleza y que el hombre debía comprender cómo funcionaban esas leyes y debía entrar en el conocimiento de las leyes para también acoplarse y poder vivir en armonía con esas leyes. De esa manera, el objetivo de la educación
iba entrando en Israel, sobre todo en la época de la monarquía, con la formación de las grandes élites. Las escuelas no nacieron para los pobres en Israel, nacieron para las familias importantes, pero sobre todo para los que soñaban algún día con poder ser líderes del pueblo. Y eso hará que también, incluso, fíjense, Salomón pase a la historia como el rey sabio, porque Salomón es el primero que establece que en Israel solo pueden gobernar quienes hayan pasado por las escuelas de sabiduría. Solo quienes entren en esas casas que en otros pueblos llamaron casas de las tablillas, porque se trabajaba con pequeñas tablillas, con pequeñas escrituras, puedan entrar en lo que será el gobierno, porque si son capaces de descubrir la armonía y si son capaces de descubrir las leyes de la naturaleza, son capaces de gobernar. Entonces empiezan a darse las llamadas casas de instrucción. El libro del Eclesiástico, precisamente en el capítulo 51, nos narra por allá en el versículo 23 una práctica. Dice el texto dice, acérquense a mí los ignorantes e instálense en mi escuela de sabiduría. Ya nos deja ver no solamente el texto, sino lo que conocemos también por los datos antiguos, que la educación para la mayoría de las personas era internos. El maestro no es simplemente el que da una clase, el que cuenta y narra algo. El maestro es el que finalmente se vuelve padre, el que acompaña, el que pasa con ellos todo el tiempo. Por eso era tan importante en el ambiente de escuela vivir en la escuela, ir a estar con el maestro. Y todo se fue dando poco a poco, de tal manera que las escuelas fueron generando casi que un currículum que se volvía repetitivo. Ese currículum se montaba sobre tres aspectos fundamentales: la lectura, la escritura y la aritmética. Pero todo se daba desde la Torá. No había otra manera de aprender la aritmética si no era con la Torá. Entonces aprendían a contar a partir de la Torá, como todavía encontramos justamente en los relatos de Pascua, cuando se cantan hoy unos cantos en las casas para recordar por números los acontecimientos de la historia de la salvación, que uno es Dios, que dos son tal cosa, que tres son los ángeles, bueno, que cuatro son no sé qué, y empieza a narrar por los números para aprender a contar, para aprender a ir llevando, digamos, tantos elementos. Todo se hacía a partir de la Torá. Entonces, tres columnas fundamentales sostenían la formación: lectura, escritura y aritmética. Y después de que volvieron del exilio, va a ser muy importante que a eso se le sume el tema de los mandamientos. No solamente aprender los mandamientos, sino interpretar los mandamientos, extender y explicar esos mandamientos para empezar a ahondar cómo había que vivir, porque finalmente el mandamiento no era para memorizarlo, era para vivirlo. Entonces, ¿cómo se va arraigando ese mandamiento en la experiencia personal y en la experiencia de familia? Piensen ustedes entonces que hay un cambio radical con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando en el año 70 empiecen a desaparecer los grupos y se tenga que sostener toda la fe hebrea a partir del fariseísmo, los fariseos se van a ir transformando rápidamente en el rabinismo y van a establecer las famosas escuelas rabínicas. Entonces el judaísmo se tiene que ir estructurando y la transmisión de la fe y la transmisión de la enseñanza, la transmisión de todos los elementos que involucraban la educación hebrea empiezan a tener connotaciones muy particulares. Toda sinagoga iba teniendo dos ambientes fundamentales de formación. Habían dos aspectos, como dos casas al interior de la sinagoga. Si la sinagoga es casa de la reunión, al interior de esa casa de la reunión
Tiene que haber una casa del libro. Bet Sefer significa casa del libro. Hay una casa del libro. Hay una casa donde se aprende. O sea, hay un sitio al interior de la sinagoga donde se estudia la Torá y desde la Torá se aprende todo. Entonces, primera casa. Luego vamos a mirar cómo funciona un poco el asunto. La segunda casa, mucho más especializada, es la Bet Talmud, donde allí se aprende la Torá oral. Acuérdense que todo este ambiente, yo les decía ahorita, el ambiente escolar se va dando en torno al fariseísmo y las escuelas de fariseos terminarán siendo escuelas rabínicas. Para los fariseos era muy importante la Torá oral. Pongo un ejemplo. La Torá solo establecía que el sábado había que guardarlo y recordarlo para poderlo santificar, pero no decía nada más. La Torá oral empieza a decirles, bueno, ¿cómo se guarda? Entonces en la Torá oral empiezan a poner normas de tradición humana para explicar el sábado. Entonces en la Torá oral empiezan a decirles, no se pueden realizar trabajos, desde el viernes en la tarde se debía hacer esto, ya no se pueden caminar sino tantos pasos, y se empiezan a dar como todas las indicaciones allí en la Bet Talmud con esa Torá oral a partir de la Mishnah. El maestro de la casa del libro, de la Bet Sefer, de la casa del rollo del libro, se llama un sofer, como un escriba, un escriba. Y lo que hace este sofer fundamentalmente es enseñar el alefato y la lectura. Esencial aprender la lectura. Atención, porque a nosotros nos puede sonar raro. No todos los judíos aprendían a escribir, pero si iban a la escuela, aprendían a leer, pero no todos aprendían a escribir porque el hebreo, pues por su misma naturaleza, tiene una gramática muy distinta, tiene un número distinto de vocales y semivocales y vocales brevísimas, distintos a los sonidos que tenemos nosotros. Entonces, no era fácil escribir, pero sí podían aprender a leer. Entonces, el escriba les enseñaba primero el alefato, Aleph, Bet, Gimel, se aprendían las letras, iban identificando las letras para poder empezar los ejercicios de lectura. Ya en la otra sala, digamos, en la otra casa, que es la Bet Talmud, allí el maestro se llama un Mashne, porque toca el tema de la Mishnah. Vamos a ver enseguida qué es eso de la Mishnah y cómo funciona. Es básicamente la enseñanza oral. Esa enseñanza oral terminó poniéndose por escrito. Tenemos datos, quizás por allá, lo vamos a ver enseguida, por el año 200, ya de formas escritas de la Torah, oral. Bueno, entonces la Mishnah, primero que todo, la Mishnah como palabra suele significar repetición, pero algunos también le dieron la connotación de doctrina, pero Mishnah fundamentalmente es repetición. Entonces era lo que se iba contando de la explicación, de alguna manera, de, de la doctrina judía a partir del texto bíblico. Pero eso, como les dije, en algún momento se empezó a escribir. Entonces dejó de ser Torah oral para ser una Torah que era oral y ahora se pone por escrito, distinta a la Torah escrita que era la Torah de la Biblia. La colección más antigua que tenemos completa es del año 200 después de la era común y contiene todo un aparato de leyes religiosas donde les indican qué se puede y qué no se puede hacer. Ahora, es claro que la Torah oral depende siempre de la Torah escrita, es decir, depende de la Torah bíblica. No se pueden inventar nada más allá de lo que ya está en el texto bíblico. Si les decía, ponen como norma no se pueden caminar sino este número de pasos. Porque la Torá de la Biblia dice que hay que santificar el sábado. Entonces, para santificarlo, no vamos a caminar. Para santificarlo, no vamos a cocinar. Entonces, hay unos elementos que se van volviendo explicativos, pero que dependen siempre de la Torá bíblica. Ahora, esa Mishnah que va volviendo leyes, los textos bíblicos,
esa Mishnah necesitó a su vez comentarios. Necesitó a su vez comentarios. Piensen, por ejemplo, en un elemento. Nosotros tenemos, para hablar de la materia de liturgia, nosotros tenemos instrucción general del misal romano y ahí están todas las normas. Pero uno puede encontrar un libro que se llama Comentario a la instrucción general del misal romano, donde empieza a explicar. Pues también la Mishnah, que tenía las leyes que eran la Torah oral, terminó acompañada de otro libro escrito llamado la Gemara, que era la interpretación o el comentario de la Mishnah, para que fuera más claro para la comunidad. Entonces, si nosotros sumamos Mishnah, que ya sabemos lo que es, y luego sumamos Gemara, que es el comentario de la Mishnah, si los juntamos, se forma otro texto que en el judaísmo se llama el Talmud. ¿Listo? Entonces pensemos, Talmud sí significa ya directamente doctrina y es la doctrina que brota de la Torá. Piensen, como nosotros tenemos un poco el catecismo, se supone que la enseñanza cristiana toda brota también de la escritura y de la tradición. Entonces, de la misma manera, el Talmud Torá, lo que hace es transmitir la doctrina que brota de la misma palabra de Dios. Entonces, es un ejercicio literario de tradición, sobre todo de tradición de leyes, por eso es tradición aláquica. Una halakha es una ley, una interpretación de la ley. Entonces, es tradición aláquica porque básicamente, acuérdense que está comentando, finalmente lo que hace es reproducir la Mishnah, que era también de puras leyes. Entonces, como son comentarios y leyes los que forman el Talmud, entonces pensemos que tiene que ver esta connotación de lo legal siempre. El Talmud se nos llegó a nosotros en dos formas, una breve y una más larga. Una breve y una más larga. La larga es el que se llama el Talmud babilonio o Talmud babilónico. Y la breve, la más corta, es el Talmud de Jerusalén. Comentarios finalmente de la escritura que son o más largos o más cortos. Ahora, para que vamos redondeando, porque justamente esto avanza el tiempo y uno no se da cuenta, la educación también acompaña el proceso de la vida. Entonces ya dijimos que durante los 3 primeros años están no solamente físicamente pegados del seno materno, sino existencialmente vinculados a la madre. Luego, de los 3 a los 5 años, se juega un papel muy importante en la cercanía de los niños con el padre y las niñas con la madre. Pero ya a los 5 o 6 años empiezan a participar los niños en Israel, fuera de Israel también niñas, en la Bet Sefer. Entonces iban a la sinagoga a aprender. Acuérdense que en la Bet Sefer se aprende el alefato. ¿Listo? Aprenden letras para aprender a leer. Lo que quieren aprender aquí es leer el texto hebreo. Les enseñan paso a paso. Y ahí ingresan cuando tienen 5 o 6 años y van aprendiendo con el paso del tiempo, aprenden a leer bien el texto. Cuando ya tienen 10 años, de los 10 a los 13 años, pasan al otro ambiente, a la Bet Talmud. Acuérdense que allí es donde se van a encontrar los comentarios de la escritura, donde van a conocer la Mishnah, donde van a conocer qué es lo que enseñan los maestros. Y a los 13 años, ahí viene la transformación, que es lo que escuchábamos en el capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. A los 13 años, los que tienen un modo económico, no todos, pero los que tienen también capacidad intelectual, son enviados a otra casa, a la Bet Midrash. Y allí ya van con un maestro famoso. A la vez están aprendiendo el oficio del padre para sobrevivir. Pero en el ambiente de la fe están con un maestro. Pablo, acuérdense que dice
en los Hechos de los Apóstoles, se ha ido a estar con Gamaliel, ha tenido la educación de Gamaliel. ¿Qué sucede en la Bet Midrash? Bueno, en la Bet Midrash, el centro de la formación es el Midrash. ¿Y qué es un Midrash? Midrash viene de la raíz hebrea darash, que significa buscar o indagar. Es como investigar. El Midrash es como una especie de exégesis rabínica de un libro de la Biblia que se vuelve como un comentario. En otras palabras, el Midrash es siempre una actualización del texto. Se lee el texto y cuando se lee el texto se trata de interpretar actualizando el texto. Piensen, por ejemplo, una forma de Midrash lo utiliza Pablo cuando empieza a hablar de la alianza y entonces habla de los hijos de Agar, de los hijos de Agar, pero también de los hijos de Sara, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ser hijo de la esclavitud y qué significa ser hijo de la promesa? Y todo eso inmediatamente Pablo lo aterriza en la comunidad cristiana y empieza a hablar de lo que va a significar el concepto de filiación. Entonces, eso es un midrash, tomar un texto y actualizarlo. Tomar un texto y actualizarlo. Ahora, la manera como se actualiza hace que existan fundamentalmente dos tipos de midrash. Esos dos tipos de midrash son el midrash haláquico, que tiene que ver con lo legal. Entonces, si estamos actualizando normas, pensemos, por ejemplo, textos del Levítico, estamos con la Torá y de manera particular las normas, puras leyes que se actualizan y se interpretan, entonces el midrash es halaki o se llama una halaká. Si el midrash lo que está actualizando es una narración, entonces se llama agádico o una hagadá. Acuérdense, por ejemplo, el texto que utilizan los hebreos para celebrar la Pascua. Se llama Ágada de Pésar. O sea, es una actualización de una narración, la narración del acontecimiento pascual. Ahora, históricamente, las actualizaciones o interpretaciones jurídicas tuvieron recopilaciones de grandes maestros, de grandes maestros. Por ejemplo, hay un maestro llamado Ismael y otro Shimon Bar Lojai, dos maestros que empiezan a comentar las leyes y de manera particular vuelven un elemento académico, la yeshiva, vuelven un elemento académico todo lo que tiene que ser entender las leyes contenidas en la Mishnah y en la Gemara, sobre todo a partir de los libros del Génesis, del Éxodo, porque también se va a dar unas enseñanzas sobre el libro del Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Entonces, fíjense, la actualización de la Torá, la actualización del Pentateuco, casi en general, porque también hay narraciones, es un midrash haláquico o una halaká. Ahora, algunos sostienen que las historias son el origen de la halaká, pero los rabinos importantes, como uno que marca la fe hebrea y todas las explicaciones, Maimónides, defienden que únicamente son una forma de conectar Torá y Halaká, pero que no tienen validez legal. Las historias que se narran no tienen una validez, sirven para conectar lo que ha sido la interpretación. Entonces, hasta ahí llegamos en lo que es más o menos la formación. Piensen entonces, acuérdense que un niño judío se vuelve adulto, hijo de los mandamientos, se vuelve hijo y obligado a cumplir el mandato cuando tiene 13 años, el varón, y la mujer cuando tiene 12 años. El varón celebra el bar mitzvah y la niña celebra el bat mitzvah, o sea, el ser hijo o hija del mandamiento.
Cuando celebran este hacerse adultos, normalmente, si tienen la posibilidad, van, entre comillas, a la Universidad Hebrea. Y la Universidad Hebrea es esta casa del Midrash. Casi que habría que decir, un maestro, un maestro tiene que pasar necesariamente por la Bet Midrash. Tiene que pasar por esa casa de la interpretación y de la actualización. Porque en el paso del tiempo, acuérdense que yo les decía el papel de la tradición. En el paso del tiempo va a ser fundamental que cuando se expliquen los textos sea necesario darle fuerza con el testimonio de uno de los grandes maestros. Entonces, por ejemplo, es muy común encontrar que cuando estamos leyendo algunos elementos de interpretación de la Biblia hebrea, escuchemos textos que dicen, Rabí Akiva decía. O sea, ¿cómo interpreta Rabí Akiva? Hay dos grandes maestros de la antigüedad que son Rabí Akiva y Rabí Hillel. Con esos dos maestros, el judaísmo fortaleció muchísimo la interpretación de la escritura. Claro, existen otros, pues también antiguos como Maimónides, que da muchos parámetros para la vivencia del judaísmo. Y seguramente muchos de los parámetros que hoy tienen de comportamiento los judíos no pueden explicarse de otra manera que yendo a buscar siempre qué dice la Mishnah, qué dice la Gemara, que acuérdense que juntos forman el Talmud. Por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de mirar este folletico que publicaron justamente en la sinagoga de Medellín, que se llama Guía Práctica para Entender el Judaísmo, lo publicó la esposa justamente de uno que fue rabino en, en la sinagoga allí en Medellín, la esposa de Paul Heller. Ella se llama Ange Nisimblad Heller. Y entonces ella publica este libro y aquí justamente empieza a explicar todas las prácticas actuales que se tienen en la sinagoga, cómo es el matrimonio actualmente, cómo se realiza la circuncisión, cuáles son las costumbres alimenticias de purificar, todo lo que tiene que ver con el judaísmo, pero necesariamente para que esto tenga fuerza, tiene que citarse siempre, tiene que citarse siempre la tradición. Piensen que para nosotros, desde el punto de vista teológico, también nos llegó algo similar. En la teología es muy importante siempre, acuérdense que nosotros tenemos las llamadas fuentes de la revelación, que son la escritura y la tradición, y la tradición. Por eso para nosotros, quizás hoy una de las fallas grandes es que los cristianos de hoy, de manera particular, quienes estamos en un camino más cercano en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, hemos ido perdiendo un elemento que en la antigüedad era muy importante. Es decir, en la formación nuestra siempre existía la necesidad de conocer la tradición, no las tradiciones, sino la tradición. Es decir, haber leído siempre qué decía San Agustín sobre el Salmo 20, supongamos. ¿Cómo enseña San Ambrosio sobre este texto bíblico? ¿Qué nos dice San Basilio sobre este texto? ¿Qué nos dice la Didaché? ¿Qué nos dice, pues, todos esos textos que nosotros consideramos que pertenecen a la época de la tradición, que para nosotros es fundamentalmente la época de la patrística? Son fundamentales, así como para el judaísmo. La escritura puede decirse muchas cosas, pero siempre hay un fundamento que conserva la unidad y es la tradición. Acuérdense que para nosotros, desde el punto de vista católico, también la tradición nos da la garantía de una auténtica interpretación de la escritura. Es en la tradición como nosotros finalmente leemos la escritura. Entonces, por eso creo que hay unos elementos de allí, de la educación hebrea, que nosotros tenemos que empezar a tomar para nosotros, que nos explican también muchos elementos de lo que ocurre en la Biblia cuando se habla de que Susana fue educada según la ley de Moisés. Claro, Susana
está en el ambiente externo a Israel, porque Susana pertenece a un texto, incluso el capítulo 13 y 14 de Daniel son deuterocanónicos, recuerden, son textos escritos en griego, no en hebreo. O vamos a entender por qué también en la educación, entonces Pablo fue enviado a formarse con un maestro. Y vamos a entender también que existían dos tipos de maestros, porque la escuela no funcionaba igual. Fue poco a poco como se fueron gestando unos modelos también de educación. La educación tradicional a manera de escuela, con las casas de las tablillas, con las casas de sabiduría, donde hay un maestro que imparte en un espacio concreto la enseñanza. Pero también surgieron en educación, en las prácticas que tuvo Israel, los maestros itinerantes, que seguramente utilizaban otros métodos distintos porque no andan para todas partes con rollos, ni tienen la posibilidad de transmitir de la misma manera que en el ambiente escolar, pero que eran maestros que iban caminando con sus discípulos a la manera socrática, aristotélica, iban caminando con sus discípulos. El discípulo aprende viendo al maestro y escuchando al maestro. Ahí tenemos a Juan el Bautista y a Jesús como maestros, por ejemplo, itinerantes. Es más o menos, eso era lo que yo quería compartirles hoy en torno a la educación en Israel y que nos ayuda a entender también por allá cuando los libros sapienciales empiezan a hablar de entrar en el ambiente de escuela, de escuchar y atender al maestro. Y las enseñanzas de la escuela tenían que tocar no solamente el aspecto, digámoslo así, de formación desde la Torá, sino aterrizar, que era lo más difícil, aterrizar la Torá en la vida concreta. Por eso finalmente lo que hay que aprender no es de memoria principios, sino cómo aplicar esos principios en los que en futuro van a ser los gobernantes, cómo aplicar los principios para saber gobernar la casa, cómo aplicar los principios que se aprenden desde la Torá finalmente para tener una vida ordenada. Acuérdense, y termino con esto, acuérdense cuando nosotros entramos en el prólogo del libro del eclesiástico, se habla justamente que en Jerusalén había un maestro llamado Jesús que tenía una escuela y su nieto se encontró un texto de lo que él enseñaba, que es el libro del eclesiástico, se encontró un texto en hebreo, pero dice, como estoy fuera de Israel, decidí traducirlo para que los judíos de la diáspora que hablaban griego pudieran leer el texto. Pero se propone cuál es el ideal de la educación. Y voy a terminar con el último párrafo del prólogo del eclesiástico, porque ahí nos aparece finalmente para qué se aprende. ¿Para qué se aprende? Miren, el año 38 del rey Evergetes llegué a Egipto, donde fijé mi residencia por un tiempo. Durante mi estancia allí encontré un ejemplar de abundante y no despreciable doctrina y me sentí obligado a emprender la traducción de este libro con empeño y diligencia. Durante este periodo he dedicado muchas horas de vigilia y trabajo para poder terminar y publicar el libro para uso de aquellos, para uso de aquellos que viviendo en el extranjero desean, atención, objetivo fundamental, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Finalmente, ¿para qué nos educamos? Para vivir bien. Finalmente, ¿para qué nos educamos? Para la fidelidad a la voluntad del Señor. Toda educación queda coja cuando no tiene aplicabilidad en la vida. Toda educación se va quedando de alguna manera en los anaqueles del pasado si no logra tocar el corazón y la fibra de quienes están en la preparación y en la educación. Bueno, hasta ahí tendría yo para compartirles el día de hoy.
justamente ahí nos forma entonces la horita de encuentro. No sé si hay algún comentario que quieran hacer que pueda iluminar a los demás que nos están escuchando, o si hay alguna duda que haya que tratar de resolver. Si la puedo resolver, la resolveré. Padre, por aquí hay una pregunta de la hermana Ana Cecilia, véala por aquí. Padre Gabriel Jaime, muchas gracias. Quiero preguntarle si esto es así. Cuando empezó la crítica bíblica, los alemanes y belgas dijeron más o menos en paisa, que ya no íbamos a conocer el Jesús histórico porque todo lo que encontrábamos en los evangelios era el Cristo de la fe. Entiendo que Pablo VI mandó los teólogos católicos a estudiar en los originales. Y cuando vinieron le dijeron en parte, tienen razón, porque en la Biblia está la tradición aláquica, que es jurídica, legal. En eso ellos tienen razón, no vamos a conocer muy bien, pero hay una tradición agádica que es la de la historia. Y entonces se salvó como el conflicto que había entre el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Y de ahí salió, creo, entiendo, la encíclica Divina Flaute Spiritu, mostrando que en la Biblia toda esa parte agádica es auténtica, es narrativa de los hechos, de las circunstancias, de los personajes, y que la otra parte agádica es más, digamos, interpretativa, y ahí se puede pensar que pues que no es tan del Cristo de la histórico, sino más del Cristo de la fe. ¿Eso es así o no es así? Hay una situación en torno a la cristología desde el punto de vista teológico que hoy, de hecho, los muchachos que van a la facultad de teología o las personas que pasan por la facultad de teología tienen que aprender hoy en cristología. Durante muchísimo tiempo, y acuérdense que incluso el cardenal Walter Casper escribió un texto que nos pone como esos dos elementos, el Jesús histórico o el Cristo de la fe, ¿cierto? Pone como la disyuntiva, o por aquí o por acá. Resulta que hoy la cristología, eso es muy largo de explicar porque eso realmente sería objeto de una charla completa, pero bien interesante. Hoy la cristología tiene como un recorrido histórico que terminó estableciendo que han habido como tres momentos fundamentales de la cristología. Lo que se llama la primera cuestión, que elegantemente la Escuela Norteamericana de Teología llamó la Old Quest, que tenía que ver de alguna manera con el tema de lo histórico. Luego vino la Second Quest, la segunda cuestión, que tenía que ver con lo querigmático. Y vino la tercera cuestión. Hoy la investigación cristológica habla de la tercera cuestión, la third quest. Y la third quest fundamentalmente nos mete en otra onda distinta, donde dice no hay que poner a pelear lo uno con lo otro, sino que hay que aprender a leer el texto, entendiendo primero que el texto bíblico no es un texto neutro, que el texto bíblico siempre es una confesión de fe de un pueblo, pero que en esa confesión de fe hay unos rasgos fundamentales que han ido construyendo también el proceso histórico, y desde ahí nosotros podemos entrar al conocimiento de Jesús. Pues eso que estoy diciendo así tan simple, pues son 4 semanas de clase en Cristología. En otro momento, si quieren, podemos hablar de esos tres elementos que incluso en clase de síntesis bíblica, porque me parece que eso no les queda muy claro a los muchachos al final. En clase de síntesis bíblica, yo a los muchachos de último semestre siempre les toco bíblicamente la primera cuestión, la segunda cuestión y la tercera cuestión, porque realmente la cristología no puede quedarse en la disyuntiva
simplemente de lo histórico y lo querigmático, sino que hay que proponer de alguna manera cómo es a través de la experiencia de la fe de una comunidad que cree en el Dios encarnado en la historia y que hace historia, cómo se descubre la presencia divina y cómo se logra entender. Pero no es fácil realmente la mezcla de los dos elementos y por eso se propone ese tercer camino, que como digo, no es tan fácil explicarlo pues aquí así de carrera. Sería objeto como de más tiempo para que quede mucho más claro. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces, la próxima semana, si Dios nos permite, nos vamos a encontrar con las costumbres fúnebres para terminar todo lo que tiene que ver con la familia. O sea, casi que estas 4 sesiones son todo costumbres en torno a la vida familiar. Entonces vamos a ver las costumbres fúnebres. Y en esas costumbres fúnebres, algunas cosas puede que nos pongan medio en crisis un poquito. Cuando uno realmente ha puesto la fe en ciertas cosas que no son lo esencial, conocer las costumbres fúnebres puede que uno diga, pero entonces, ¿por qué me han hablado de este otro elemento y yo creía que era de tal manera? ¿Cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, un estudiante alguna vez me dijo, padre, ¿cómo así que los judíos no eran, cómo así que los judíos no se sepultaban en ataúdes? Y entonces en la parroquia que nos demoramos más de un año recogiendo plata para mandar hacer el Santo Sepulcro. Botaron platica en cosas que nos fueron otras tradiciones que nos llegaron, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cosas, cómo se sepultaba, qué se hacía cuando se conocía la noticia del difunto, todo, porque incluso varias cosas de esas, leyendo el libro escrito en la sinagoga de Medellín, me llamaba la atención que, por ejemplo, lo vamos a ver, el tema de rasgarse las vestiduras es curioso porque entonces ya no se las rasga la familia, sino que rasgan con una navaja un vestido del que se murió. Entonces, así no pierden ropita los que quedan vivos. Entonces, pero en el pasado era la familia la que se rasgaba las vestiduras. Lo vamos a mirar cómo son las costumbres fúnebres y leyendo las costumbres fúnebres vamos a entender por qué el discípulo entró en la tumba, vio y creyó. Listo. Muchas gracias, que Dios las bendiga y que les conceda todos los días enamorarse más de la palabra de Dios. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, nos encontraremos. Una Padre, feliz noche. gracias, maravillosa esta hora, qué pesar que sea tan cortica. La hora se va volando. Volando, volando, pero maravilloso todo lo que nos enseña. Muchísimas gracias. Bueno, pues hermana, que esté bien. Y acuérdese que nos quedó debiendo el matrimonio. Les quedé viendo el matrimonio. Bueno, íbamos a hablar de la familia, la parte fúnebre y entendí que también iba a hablar del matrimonio, ¿no? El matrimonio lo expliqué la semana pasada. Ah, ya. La semana pasada expliqué las etapas del matrimonio y cómo se realizaba el matrimonio. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues, Feliz noche para todos y todas. listo. Bueno, pues, una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias a todos. Y Padre, muchas gracias por este compartir.